Nacional de la Universidad Panamericana, Víctor Hernández. Con el gusto de saludarte, Víctor, y como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Preguntarte, estamos cerrando a unos cuantas horas de cerrar este 2024 y el delito de extorsión difícilmente se ve que pueda bajar, difícilmente inclusive se ve que haya una estrategia clara de combate, pero también depende mucho de nosotros. ¿Cómo observas este delito que se ha convertido realmente en una actividad que cada vez se perfecciona más de parte de los criminales? Víctor, bienvenido. Muy buenas tardes, Gabriel. Un saludo a todo nuestro auditorio. Mira, la particularidad del delito de la extorsión es que, a diferencia de otras actividades criminales como lo es el robo, requiere de una infraestructura para poder funcionar. La extorsión, por ejemplo, a nivel cibernético requiere de una capacidad tecnológica para poder ejercerla y poder intimidar a los usuarios y a las víctimas, o el llamado derecho de piso que se ocurre en el terreno, ¿no? Digamos ya no en el ciberespacio, sino en la realidad cotidiana de los mexicanos. Requiere no solo el que una persona se presente ante un local o ante un individuo para exigirle el cobro de una cuota, sino que requiere además de una infraestructura de violencia y de corrupción para hacer creíble esa amenaza. Es un delito que aqueja a negocios grandes y pequeños por igual y que incluso parasita ahora economías legítimas. Hemos escuchado reportes de zonas como Guerrero o Michoacán, donde los cárteles están cobrando piso a cambio de no cortar el servicio de luz o el servicio de internet o el servicio de agua, y en ese sentido muchas organizaciones criminales, aunque no tienen la capacidad de ofrecer servicios básicos, sí que tienen la capacidad de intimidar a los ciudadanos, de negarles los servicios básicos si no pagan Claro. determinada cuota. A ver, déjame regresar un poco más a la parte del ciberdelito. Esta parte, es esto que comentas de tener pues un conocimiento mucho más especializado. Me llama mucho la atención que ya inclusive pues es muy fácil montar una página de internet, sí, pero decirlo es fácil, sí, pero tiene necesitas tener cierto conocimiento, cierta capacidad, internet, por supuesto, una computadora y ciertas nociones, conocimientos de diseño gráfico, qué sé yo. Es decir, sí hay una especialización de parte de la criminalidad en esta parte de los ciberdelitos, Víctor. Hay grupos criminales que le están apostando a construir su talento, así como los grupos cibercriminales apuestan por aquellos perfiles que saben de tecnología, a lo mejor no necesariamente ingenieros, pero sí personas que hayan aprendido a programar, que sepan suficiente ingeniería social como para manipular a personas a dar sus datos personales o a caer en casos como el secuestro virtual. Lo mismo estamos viendo en otros modus operandi. Hay algunos reportes recientes de este año de cárteles mexicanos contratando a estudiantes de química, o incluso dando becas para quien sepa y tenga este expertise técnico, pues bueno, se le recompense pagándole su carrera a cambio de sumarse con esa expertise a las filas de algún grupo criminal. Y es muy paradójico porque el Estado mexicano ha ido reduciendo ese tipo de apoyos. CONACYT, áreas de investigación, de cultura, suelen ser Ujú, las más castigadas presupuestalmente, ujú. y en cambio los cárteles sí han visto un valor en decir: le voy a apostar a las personas, voy a pagar sus estudios para ponerlo al servicio de los fines de la Increíble, organización. increíble. Ahora sí, retomando esto también del cobro de piso, que no sé si tienes el dato, pero por acá leía el cobro de pisos extendido, ya el que se da con la pistola en el mostrador, el que llegan los criminales directamente, porque pues muchas extorsiones se dan con ese argumento de un cobro de piso y realmente todo se queda en una llamada y nunca aparece absolutamente nadie. Pero ya además del cobro de piso, no sé si también ya estamos perdiendo terreno frente a la delincuencia cuando empieza a ser ya directamente este tipo de actividades, Víctor. Hablemos un poco de números. De acuerdo con la encuesta nacional de victimización de la INEGI, en promedio la actividad criminal mexicana nos cuesta 1.5% del PIB. En eso estamos hablando, por ejemplo, el reparar chapas o ventanas o puertas que se rompieron durante un robo,
daños psicológicos, ¿no? De atención para las víctimas, atención médica. Y en realidad es un número bastante conservador porque no incluye el tamaño del mercado de la seguridad privada, que es un mercado que nace parasitario al fracaso del Estado. Si la gente no se siente protegida por las autoridades que tienen que velar por su protección, empiezan a recurrir a la seguridad privada o se arman los ciudadanos. Y en efecto, al menos en el caso de México, la extorsión más que una causa del desorden que estamos viviendo es un efecto. Los criminales han encontrado muchos espacios donde el Estado no está presente eh, y ha ocupado esos espacios como una oportunidad de negocio. La extorsión es un delito de bajo costo para ellos en el sentido de que saben que incluso aunque alguien se anime a presentar una denuncia, es muy difícil que vaya alguien que vaya a acudir a su auxilio. No ha habido realmente en los últimos 4 sexenios una estrategia nacional de combate a la extorsión focalizada, porque, a ver, ha habido buenos deseos, ¿no? Y cartas y compromisos y muchos de estos documentos, pero Ujú. es un delito que igual que el homicidio está presente a nivel discursivo, pero no operativo. No hay realmente grupos de tareas sustantivos que se dedican a combatirlo. Em, y la gente está muy cansada, ¿no? Tenemos fenómenos de desplazamiento forzado en Chiapas, tenemos fuga de capitales, ¿no? Empresas que abiertamente dicen no voy a operar en México. Em, y también vemos quién lucra electoralmente con esto, ¿no? Partido político que dice yo sí voy a hacer algo contra la extorsión, gana la elección y luego se le olvida. Claro. ¿Y qué me dices siguiendo con estas consecuencias de desplazamiento, fuga de capital, que los políticos estén lucrando, lo cual no me sorprendería, pero qué me dirías también, no sé si también estamos abriendo la puerta a la justicia por propia mano, que ya veamos reacciones muy fuertes de ciudadanos que simplemente hartos por la situación toman al ladrón o toman al delincuente y lo matan, Víctor? Sí, videos de los justicieros, ¿no? Que cada vez han ido en aumento este tipo de casos donde la ciudadanía se defiende. Y el problema no es tanto la defensa, porque al final la legítima defensa es un derecho, sino el problema es que tan la propia población sabe que el sistema de justicia es lento, que en lugar de esperar en la escena donde ocurrió el presunto delito y se deslinden responsabilidades que hace mucha gente después de defenderse, abandona la escena del crimen o a lo mejor lo hizo con un arma de fuego que no estaba Sí. registrada ante la Secretaría de Defensa. Ese es otro dato indirecto que muestra que la gente está fastidiada con la ineficacia del sistema de justicia. El número de armas de fuego en México. La Small Arms Survey estima que hay más o menos unos 13 millones de armas de fuego en México. Eh, pues incluso aunque cerráramos la frontera mañana, es un mercado muy grande que solito puede subsistir varias décadas. Entonces, esto está haciendo agua de varios lados. Hay gente que opta por la seguridad privada. Sí, Hay gente que opta por conseguir armas de fuego de forma ilegal. Hay gente que opta por constituir autodefensas, armarse. pero todos son reflejo del mismo problema, ¿no? De la incapacidad del Estado para estar Sí. presente cuando importa en las calles. Claro, ¿no? Y la consecuencia, pues la vemos, es muy negativa. Un dato nada más, comentaba sobre la cifra negra, el 98% datos de extorsión están el 98%, es decir, de cada 100 delitos solo se inició una investigación en apenas 2 de los casos, de las denuncias que se pudieron llegar. Y de estos dos, pues quizás ninguno de los dos se resuelvan, que eso es lo que más, digamos, afecta o está afectando actualmente. Decías hace un momento, en los últimos 4 sexenios no ha habido una política, digamos, un grupo de tarea sustantiva que esté enfocado a este delito. En este sexenio que arranca, Víctor, tampoco lo ves, no se ha observado. Están tan ocupados, metidos en los temas de delitos de alto impacto que no sé si habrá alguna digamos, alguna asignatura, alguna estrategia más focalizada, más allá de las campañas de ten cuidado con la extorsión y todo eso. No sé si tú estás observando otra cosa, Víctor. A ver, sí se anunció una especie de estrategia nacional que más que una estrategia era una lista de buenas intenciones y pues un poco
refritos que ya hemos escuchado en otras ocasiones, el hablar sobre la importancia de la inteligencia y la cooperación interinstitucional y la cooperación entre los distintos niveles de gobierno. Hubo un primer intento en el sexenio del presidente Felipe Calderón, que fue cuando se crearon las líneas de denuncia anónima, los directorios de números que se utilizaban para extorsiones telefónicas, que en realidad, a ver, aunque tienen un rol, nunca resuelven el problema de fondo, porque pues así como denuncias una línea telefónica por extorsión, pues después los delincuentes tienen otros 50 chips disponibles y pueden realizar llamadas desde otros números. Sí, claro. El problema es que nos metemos en varios falsos dilemas en política pública. Muchos gobiernos piensan, bueno, lo que tengo que atender es el secuestro o el narcotráfico o lo de alto impacto porque es lo más urgente, pero en realidad esos delitos justo se pueden materializar porque hay mucho desorden a nivel de calle. Es decir, en la medida en que hay muchos robos, muchos delitos del fuero común, eso le da un mensaje a los delincuentes Mucho de que ruido, pueden sí. seguir estirando la liga. Eh, para cuando ya degeneró en eso, en secuestro, en delincuencia organizada, en realidad ya es bastante tarde para una intervención. No es imposible, pero ya va uno perdiendo. Entonces, digamos, el problema de la extorsión es ese, que a nivel narrativo se dice que se atiende, pero yo no he visto un gobierno en los últimos 20 años que de verdad lo convierta en su cruzada. Fíjate, y cierro con datos del ENVIPE, los 8 estados con mayor cifra negra de extorsión, justamente son estados de la República en donde la violencia está imparable. Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Nayarit, me sorprende Nayarit, Oaxaca y Sonora. Ahí están. Víctor, te agradezco infinitamente esta charla, esta información, por supuesto. Te deseo que pases una excelente fiesta de Año Nuevo y muchísimas felicidades, por supuesto. Nosotros nos